O sea, el verbo de Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. El que hizo todas las cosas, infinito, eterno, perfecto en todos sus atributos, santo, que mora en luz inaccesible, y alguien lo ha llamado, o sea, hablamos en Navidad de gloria en excelsis, o sea, es lo más alto, pero también ahora en la encarnación es gloria in profundis, en latín, o sea, hasta lo más bajo. Filipenses 2, o sea, se despojó, se vació, tomó forma de hombre, siendo hallado en esquema humana, se hizo obediente hasta la cruz. Y parte de eso era estar con gente como nosotros, imagina. O sea, Jesús caminando en medio de todo este gentío y todos están en lo suyo. Jesús pasa enfrente y están así, o sea que no era nadie hasta que Él era todo, ¿verdad? Con nosotros también, o sea, no era nadie hasta que un día ya Jesús es todo. Ok, Mateo 8, tenemos algo que decir, ¿verdad? O sea, hemos estado diciendo y tocando eso, y esto es justo después del Sermón del Monte en Mateo. Y cuando lees con cuidado los evangelios te das cuenta que esto sucede que cuando ayer vimos o en la mañana, bueno, ¿cuándo vimos lo de Zaqueo? Ayer, ok. Son secuelas de COVID, aguántame. Entonces, no estoy ruco. Entonces, o sea, pasa por Jericó y agarra a Zaqueo, pero antes de entrar a Jericó, ciegos. Corrió la voz, saliendo de Jericó, Bartimeo el ciego. Jesús, ya le dieron la clave, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús tenía que llegar a tiempo a Jerusalén. Y se detiene. Acuérdate, toda potestad me es dada en cielo y en tierra. Jesús, hijo de David, sí diga, así, como que tenemos soy yo, tengo que, ok. Entonces, pensando en eso, o sea, entrando por Jericó y está con todo eso y viene corriendo el joven rico, interrumpe a todos, se cree más importante. Entonces, y así, ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? Imagina a los discípulos. Pues, ¿qué tal si caminas con nosotros desde Galilea? No vas para empezar, jala con nosotros tantito, ¿no? O sea, y no interrumpas. O sea, todo lo humano, y Jesús mirándolo, lo amó. Yo no soy así, tú eres así. Mateo 8. Cuando descendió Jesús del monte, terminando el sermón del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, un leproso, por la ley, tenía que avisar de lejos, tapando la boca, su cubrebocas, su careta, así. Entonces, pararse lejos y decir, inmundo, inmundo. No podía ya tocar a nadie, no podía abrazar a nadie, sana distancia para todos. Él no, porque se va a morir de esto. No hay remedio, no hay medicina para ti, no hay nada, simplemente una muerte lenta, no muy dolorosa, porque el efecto de lepra ataca el sistema nervioso. Y los primeros síntomas es que es pérdida de sensación. Entonces, cuando alguien empieza con lepra, a veces es eso, se quema en la cocina y tiene, o sea, fuerte y no siente que tomó algo
muy caliente en la mano y se quemó, está la marca, planchando, va encima de su mano. Y dicen, ¿qué pasó? Fumando, termina el cigarro y le quemó. Entonces, pero con la pérdida de sensación hay pérdida de circulación y empiezan a perder articulaciones de poca circulación, las orejas, el cartílago de la nariz, se van quedando como una calaca con el tiempo. Afecta la vista, los ojos, las venas microscópicas en la córnea, entonces van perdiendo la vista. Al final afecta a los órganos vitales, hígado, riñones, corazón, pulmón, y así, y se vuelven una calaca, o sea, una calavera ambulante, y se mueren. Sus dientes se caen, huele a muerte, y no puede morir todavía. Eso es un leproso, es muy lento, tarda años esto. Hoy hay medicina que detiene el avance. Entonces mucha gente puede tener lepra hoy y nadie lo sabe. ¿Cómo es el pecado? Puede estar sumido totalmente en mugre y nadie lo sabe. ¿Okay? Pero sí está ahí. Ok, entonces, si tú quieres puedes limpiarme. Imagina toda esa gente siguiendo a Jesús, de repente tiene algo que hacer. ¿Nunca has estornudado en una tienda, ahora en tiempos de COVID y todo el mundo saca una cruz de plata, así? O sea, si quieres saltar la fila en el súper, empieza a toser y a estornudar y todo el mundo así se van, como una piedra, levantas una piedra en la calle y toda la perrada se dispersa. Ok, ya avanzo mi carrito, ya voy a pagar y ya me voy. No digas que yo te dije, pues, simplemente es una observación. Pero ve, o sea, eso es chiste, porque nosotros decimos sí es verdad y hasta lo he pensado. Pero esto para él no era un chiste. Y de alguna manera supo y pensó y dice, y lo que dice, la forma que lo dice es muy importante para nosotros, porque dice, si quieres, puedes limpiarme. Entonces no tenían ninguna duda del poder de Jesús. ¿Dónde estaba su duda? No sé si quieras. Y ahí estamos, ¿verdad? Sé que puedes, pero no sé si quieras. Y ahí nos quedamos, esperando. Y la gente así, y él postrado. ¿Y qué va a decir Jesús? Entonces dice, extendió la mano y le tocó. Entonces le sana, diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces, la primera vez que su piel empieza a recuperar sensación, Jesús le tocó. ¿O dónde le tocó? ¿En la cabeza? Yo imagino que le tocó en la cabeza. ¿Qué tal si le tomó la mano o el cachete? Quiero. O así, le toma así la barbita. Quiero. Y empieza a sentir otra vez. En Efesios 4 dice que no andéis, Efesios 4:17, que ya no andéis como los otros gentiles, que después de esto y su necedad y su entendimiento entenebrecido y han perdido toda sensación, como si fuera lepra. Y dice, no habéis aprendido hacia Cristo. Entonces empieza a decir el resto de Efesios 4, en cambio, hagan así, recuperando sensación, el corazón endurecido, la ignorancia de Dios, ajenos de la vida de Dios y de las promesas, pero ya como que ya, y recuperando, porque así aprendimos a Cristo, como este hombre. Si quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Y qué instrucción le dice Jesús? Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie.
¿Le obedeció, crees? No, no, claro que no, no sería capaz, claro, te puede hacer caso. No se lo digas a nadie, sino ve lo imperativo aquí, lo urgente aquí, ve, porque hay un tiempo que tienes que cumplir para volver a integrarte. Es judío, eso está en Capernaum. Entonces, para integrarte, para ir ya con tu familia, para simplemente estar. Para estar con mis discípulos, porque pues, Pedro está blanco, está asustado. Pero para ya integrarte, tienes que seguir un protocolo que la ley establece. Entonces, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ok, vamos a Levítico, en el Antiguo Testamento, capítulo 14. Levítico para mí es fascinante, es un libro sumamente interesante en la Biblia, pero normalmente alguien se hace la meta, voy a leer toda la Biblia y en el Levítico ya se pierde. Condenación, ay, soy malo, soy flojo. Levítico es un instructivo, es el manual para los sacerdotes levíticos, pero Jesús está empapado de Jesucristo. El Cordero de Dios, la paz con Dios, la expiación, todo lo que tenían que hacer. Fíjate cómo, o sea, eso es tremendo. El sacerdote tenía que entrar en el tabernáculo en el desierto. Entonces pon tú que pues ahí está la arena en el desierto, se detiene la columna de nube en el desierto, entonces pues ahí están cargando el arca, ya lo bajan. Entonces empiezan a levantar alrededor el tabernáculo y ponen las cortinas de lino blanco, ya está cercado, que hacía que tú ves de lejos muy bien la mitad del tabernáculo, pero entre más vas acercándote, la misma cortina alrededor ya bloquea la vista y lo único que ves es el humo subiendo del altar. Entonces tienes que inclinarte y levantar la cortina. O sea, hacer reverencia. Dios está enseñándoles algo. Estuvieron 4 siglos en Egipto, no saben acercarse al Dios viviente. Entonces, primero es, dóblate. Entonces entra y frente a ti, y traes tu borreguito por tu pecado, y frente a ti hay un altar que llega aquí de bronce. Entonces amarran tu animal, pones tu mano sobre su cabeza y confiesas tu pecado a Dios y degollan al animal y tú sientes cómo sale su alma, una vida por la tuya. Entonces preparan el sacrificio, lo ponen al altar y ahora sí puedes adorar a Dios, puedes pedirle a Dios, pero estás viendo hacia el lugar santo a través de tu holocausto, a través de él conoces perdón. Entonces, no es el borrego que te perdona, pero te abre el camino. Entonces, cuando nos dice en Efesios que lavados los cuerpos con agua pura, cuando nos lo dice en Hebreos 10, lavados los cuerpos con agua pura, eso es lo que hacían los sacerdotes para poder acercarse al altar y presentar sacrificios dignos y tocar los utensilios y interceder por la gente. Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer eso, acercarnos a las cosas santas y ayudar a la gente a venir. Entonces, con eso en el tabernáculo, quieres ver la arena en el desierto, entonces está con eso, el sacerdote entra. Y lo primero que haría entonces es acercarse al altar de oro con el incienso, hacer reverencia. Está el velo, el lugar santísimo, la gloria de Dios sobre el arca. No lo puede ver, pero sabe que está ahí, como nosotros. No te podemos ver, pero sé que estás ahí. Entonces y el velo representa este mundo, la división entre lo que puedo ver y lo que no puedo ver. No mirando nosotros, 2 Corintios 4:18, las cosas que se ven, que son temporales, sino las cosas que no se ven, que son eternas. Eso es lo que miramos. Entonces está así, hace esto, se regresa, los panes de presentación,
representando las 12 tribus, la lámpara que es la luz del mundo, porque el tabernáculo, el lugar santo, representa el mundo, esa es la luz. Entonces yo crecí, mi papá rebelde dejó de ser bautista, no el biológico que era alcohólico, sino el que vino a nuestra vida. Entonces andaba en rebelión y estuvo como maestro de intercambio en Inglaterra 8 años. Y saliendo de eso regresa a Estados Unidos, conoce a mi mamá, entonces pues ya en el lapso se hizo anglicano, que es casi católico. Entonces crecimos sin santos, pero decíamos padre al ministro. Y era casado, pero usaba sotana. Dices, confuso, pero lleno de contenido. El evangelio está en todo lo que sucede. Mi papá me enseñó de niño, haces así, entrando, haces reverencia, está la cruz, no un crucifijo, está vacía. Y me dijo, ¿por qué? Y no hay hostia, no hay obleas en el altar, está vacío. ¿Por qué? Porque fue ofrecido una vez para siempre. Está el evangelio ahí, nunca lo entendí, pero ahí estaba. Y decíamos en la liturgia, el evangelio y todo eso, y yo así llegué a la adolescencia y como operado del cerebro ya no sabía nada y así. Pero cuando volví al Señor y volví a tomar la Biblia y decir, entonces si esto es verdad, todo cambia. Y un día mi esposa estaba en el coro, un coro en Cuernavaca, y estaban ensayando, entonces pidieron prestado una iglesia y resulta que es una iglesia anglicana de pues anglos en Cuernavaca, de la colonia gringa, canadiense, inglesa y etcétera. Entonces yo así nomás, pues la acompaño, están vocalizando y todo, y yo así. Entonces ahí veo la nueva liturgia, un poco modernizada, y saco el libro y empiezo a leer. Y de Navidad hasta Pentecostés hay una lámpara colgada ahí, a un lado. Y tú siempre la estás viendo. Y dije, ¿qué es eso? No me acuerdo. La luz vino al mundo. Entonces cuelgan eso en Navidad hasta Pentecostés. ¿Por qué? Porque ahora la iglesia es la luz del mundo. Jesús se fue al Padre. Todo te está gritando lo que dice la Biblia, pero te está gritando, y si no me lo explican así con manzanas y peras, me voy al infierno, y como muchos. Entonces eso, y me quedé así. Y eso es lo que pasa con Levítico, ahí está todo. Cristo está literalmente en cada renglón, pero tienes que leer con calma. Y no te aburras, Levítico está cargada de información. Entonces, Levítico 14:1, abrir la liturgia, y voy viendo, y la oración del obispo en la confirmación. Confirmación en la iglesia anglicana es como primera comunión, pero no es de más niños, sino de 11, 12 años de edad, que es muy interesante edad. Entonces, y ahí estás, y el obispo mismo viene, no es porque pagues, eso lo hacen por zonas. Entonces vino el obispo del estado de California, impuso manos de a dos. Entonces mi amigo de infancia, y ahí los dos, él no es cristiano hoy, y ahí estamos, y te hincas y pide que Dios te dé todos los dones del Espíritu Santo para que le puedas servir. O sea, yo leo eso y digo, Dios oyó, me llamó, escuché, pude responder en un entorno que no era evangélico, pero Dios estaba obrando, sabiendo que un día iba a abrir esa liturgia y decir, ya me estabas cercando, ya me estabas rodeando, ya me estabas pisando los talones y yo no sabía, ¿verdad? Ok, entonces el leproso
no sabemos más de él. No sabemos si era buena persona, no sabemos si era amargado, no sabemos si los vecinos decían, ¿supiste de don ese? ¿Ya ves? No hables así. A los blasfemos, a los chismosos, ya sabes, o sea, les va a pasar así. Entonces, no sabemos si era un santo, pero leproso, excluido de todo y azotado por Dios, así consideraban. Y mira lo que dice, habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. El problema es que eso no sucede. La lepra es tratable, se puede tratar hoy, en aquel entonces no. Se puede tratar hoy con medicina y se detiene el avance y ya no mueres de lepra, pero eres leproso, técnicamente. Es como un diabético, con insulina vives tu vida, pero sigue siendo diabético, ¿ok? Entonces, ¿por qué Dios dice eso en un entorno que las opciones de medicina, de curación y todo eso no incluyen poder sanarse de la lepra? Dice, pero eso es lo que hay que hacer cuando se limpia un leproso. Y pasan siglos y siglos y siglos, Dios inserta una instrucción, por eso dice al leproso, muéstrate al sacerdote, conforme a la ley de Moisés, como testimonio. ¿De qué? Que tú no pones atención, como yo, pero escrito está. ¿Ok? Entonces, acuérdate de eso. Entonces, será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana de la plaga de la lepra, o sea, en capítulo 13, todo lo que es identificar lepra, para dar su diagnóstico. Interesante, el sacerdote representando a Dios, a la gente y representando a la gente ante Dios, es lo que hace un sacerdote, tiene que excluir, él tiene que decir y sentenciar al leproso a vivir el resto de su vida excluido. Estás perdido, como si hubieras muerto, pero no hay sepelio. Y ya no pueden escucharte, tienes que pararte allá. Entonces, si él verifica eso, versículo 4, el sacerdote mandará luego que se tomen para él que se purifica 2 avecillas vivas, o sea, veamos esta lista, 2 avecillas vivas, limpias, o sea, que se pueden sacrificar, madera de cedro, ¿qué? Grana, o sea, estambre rojo, e hisopo, que es una planta desértica que usaban como estropajo aquí en México. Y es una planta desértica que la planta misma, muchas plantas desérticas tienen eso que gotean, como dejan caer un rocío de su misma savia, dejan caer rocío alrededor debajo de las hojas y eso trae un detergente muy ligero. Entonces hace que el rocío en la madrugada se absorba más rápido. Eso es el efecto del detergente, hace el agua más aguada. Entonces aprovecha toda la humedad que puede haber para la planta. Entonces usaban hisopo. De hecho, hisopo es de donde viene la palabra en inglés soap, que es jabón. El mundo es muy pequeño. Entonces, órale. Pero lo usaban para lavar trastes. Porque por alguna razón que no sabían, esa ramita, o sea, un manojo de esa planta, como el estropajo, limpiaba mejor los platos, como Acción o Salvo, o tu favorito, Fab. Entonces, grana e hisopo. Y mandará al sacerdote matar una avecilla, una de las dos, en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Pero en el Salmo 124 dice, si el Señor no hubiera estado por nosotros, habrían hecho surcos en nuestra espalda.
nos habrían destruido, ¿no? O sea, hace toda una lista. Pero nuestra alma, checa eso, Salmo 124, nuestra alma escapó como ave del lazo del cazador. Entonces una le tuercen el cuello, entonces aletea en el vaso de barro, todo está ya salpicado de sangre, la otra avecilla está bañada de sangre y Juan, ¿qué te hicieron? O sea, asustadísima, o sea, así que una paloma, una tórtola, así, y su corazón así. Entonces toman esa avecilla salpicada de sangre, la sueltan en el campo. Y esa avecilla va a llegar con otras aves, se va a decir, ¡ora! ¿Y a qué fuiste tú? No tienes idea, creí que iba a morir. ¿Cuántas veces nosotros estaba así y me escapé? Ay, pero estaba así. ¿Ok? Entonces, bien, dice, y los mojará el cedro, el estambre rojo, el hisopo, lo mojarán con la avecilla viva en la sangre que está en el vaso de barro. ¿En donde dice? 2 Corintios 4, que tenemos este tesoro, ¿dónde? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Se ve como la Biblia es una pieza, unos fragmentos. Entonces, los mojará con eso sobre aguas corrientes y digo, ¿y eso qué? Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra con la avecilla viva todavía, un palo de cedro, el grano, el hisopo, la avecilla dice, Virgen María, ayúdame. O sea, imagínate, ¿qué es eso? Y rocian sangre, salpican también al leproso que ya quedó sanado de lepra. Pero nunca tuvieron oportunidad de hacerlo. Naamán, el general de Siria, fue sanado, pero fue a su tierra. Eliseo no le dijo, ahora vete al sacerdote, o sea, no. Entonces, cuando un leproso, o sea, el rey Usías murió de lepra. O sea, cuando un leproso en el Antiguo Testamento fue sanado y tuvo que hacerlo, Levítico 14, nunca. Entonces no había un registro, es que lo haces así. Entonces imagínate, en Jerusalén, con los sacerdotes corruptos, Anás, Caifás, sus hijos, sus cuñados y todo, y llega así, viene desde Galilea y llega al templo en Jerusalén con 2 avecillas, o sea, él tuvo que investigar. Entonces tiene que presentarse, hola, vine para que hagan conmigo conforme a lo que escribió Moisés. Y el sacerdote, a su compañero, ¿qué escribió Moisés? Entonces con su concordancia, ahí están googleando, ¿qué se hace con un leproso? O sea, no sabemos eso. Eso es Jesús. Siempre va a dejar a alguien así. No sé qué hacer, no puedo explicar esto. Siempre y van a tener que decir, a ver Jesús, tú tienes el micrófono, tú explica. Dale chance. Entonces, rociará 7 veces, así el que se purifica le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Es un rito sobremanera curioso. Entre todo lo que dice el Levítico, dices, ¿por qué? Porque cada cuándo queda limpio un leproso. ¿Cuándo? Nunca. Entonces está bien que el rito para afirmar eso y declarar ya está limpio, no, porque su vida es arruinada por la lepra y para poder publicar que fue sanado, tiene que ser algo tan así, tan lleno de significado y tan lleno de como que, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Precisamente que la gente diga algo sobrenatural, no natural, sino sobrenatural ha sucedido. Porque la lepra no se cura con agua de tlacote o
tepescuite o tomando ajo, ya sabes, o sea, todos los remedios, tomate verde, asado, o sea, no. Curarán muchas cosas, pero lepra no. Y el que se purifica lavará sus vestidos, raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda. Entonces está en una transición para otra vez estar integrado con su familia, con toda la gente. Okay, es una transición, pero se tiene que rapar todo, así, todo. Pero ¿qué sucede? Las navajas, o sea, no eran de Gillette o rastrillos así con 5 hojas y que todo. Entonces era con una navaja filosa hacer esto. El cabello, las cejas, así. Es un poco tardado. Pero ¿qué pasa con el leproso? Está sintiendo la fricción. Ay, me corté, pero lo sintió. Para él es un regreso a tener piel sana, a poder decir, y se queda como bebé, todo rasuradito, se queda pelón como bebé, hasta ni sin cejas. ¿Ok? Entonces, o sea, dices, ¿qué está pasando? Y eso es lo que hacían con presos de guerra que decidían adoptar en su familia. Y por si no sabíamos, somos presos de guerra, que Dios decidió recibir en su familia. Pero éramos enemigos en nuestra mente, ¿sí o no? Y Dios, que estábamos lejos, nos trajo cerca. Entonces, como preso de guerra, se tiene que rapar. Pero hay otro aspecto más. Mira, dice, otra vez el séptimo día, cuenta los días, el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. O sea, ya. Y ahora ya puede hacer lo que cualquiera hace. Entonces toma 2 corderos. Esto es el aspecto todavía raro también. Dice, tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de efa de flor, que es realmente como 3 puños así de flor, de harina, o sea, harina de trigo, para ofrenda amasada con aceite y un log, otra vez es una cantidad menos de 1 litro, de aceite. Y el sacerdote que le purifica. Ahora piensa en esos sacerdotes en Jerusalén. ¿Ok? Ahí están. Pues tú ve leyendo yo así, qué es lo que tengo que hacer. Y algo tiene que suceder en sus cabezas mientras leen. O sea, acuérdate, dice, y preséntate con la ofrenda que Moisés dijo, con todo esto, como testimonio a ellos. Pero ve lo que pasa. Dice, tomará, o sea, presenta todo eso en la puerta del tabernáculo de reunión. Pero acuérdate, todos los días un sacerdote, hasta el padre de Juan Bautista, Zacarías, le tocó quemar el incienso. Y en eso el ángel Gabriel se le aparece junto al altar de oro. Entonces tenía que entrar, hacer reverencia, regresar sin voltear y dar la espalda, preparar esto, preparar la lámpara que esté bien, quemando bien todo y brillando bien, regresar al centro, volver aquí, ya prender el incienso y orar por el pueblo rodeado de ese humo. Y luego hace reverencia y se va retirando. Es importante porque estamos en la Pascua de los judíos, hoy es Viernes Santo y 2 cosas suceden. El sacerdote que le tocó ese día quemar el incienso y ofrecer el cordero vespertino, hubo un temblor cuando Jesús murió, ¿te acuerdas? Y fue rasgado el velo de arriba abajo. ¿Y ahora eso qué? ¿Y cómo saben que fue cuando Jesús murió y fue a las 3 de la tarde? ¿Cómo saben? Porque es la hora de que hay alguien presente para ver que esto sucedió con el temblor y con la muerte de Jesús. Pudieron checar el momento.
Es importante, porque al hacer esto, todas las generaciones, desde el tabernáculo en el desierto hasta el templo de Salomón y todo eso, estaban persignando el piso. Ve. Okay. Ya sabes. Y dices, ay, pero eso es pagano. Perdón, la cruz no es pagana. El signo de la cruz es como para grabar algo. Y todas las generaciones desde que salieron de Egipto tenían que tomar hisopo con la sangre de un cordero sin defecto y persignar su puerta. Entonces imagínate, todos están así. En el momento que literalmente cientos de familias están presentando su cordero, la cena de la Pascua en todos los hogares de Jerusalén y todos los israelitas era esa noche, Viernes Santo. Y Jesús dice, mucho he deseado cenar esto con ustedes, y fue Jueves Santo. Lo adelantó un día. ¿Por qué? Es que voy a estar ocupado siendo el Cordero de la Pascua mañana. Entonces, todos regresaban golpeándose el pecho del Calvario a sus casas, abriendo la puerta. Acabo de ver eso. Y dijo, antes de morir, consumado es. ¿Okay? A Dios no se le va ningún detalle. Y nuestra vida tiene muchos detalles. Así es que acuérdate, no se le va ningún detalle. Ahora, seguimos. Porque Dios está diciendo algo al sacerdote que tiene que concluir ese rito con este hombre de Mateo 8, el leproso. Para concluirlo tiene que hacer esto. Entonces ofrece un cordero por la culpa con el log de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto. ¿Ok? Y el lugar del santuario, en el lugar, porque como víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Entonces imagínate, entonces los sacerdotes ya comían de esa carne en el recinto sagrado, no en su casa. Entonces ahí están con eso. Fíjate, ya están comentando, fíjate, este cordero, algo curioso. Vino un hombre, dijo que Dios le sanó de lepra, entonces le tuve que examinar y todo esto, y volvió en una semana y sigue limpio. Y ahora ya se rasuró todo y trae esto y lo ofrecí, pues estamos comiendo ese cordero. Nos toca a nosotros como sacerdote. Y otro va a estar así, a ver, ¿qué? Sí, un leproso que Dios sanó. Pero eso empezó a suceder varias veces con Jesús. Después de 4 siglos de no escuchar nada de Dios, no hubo profeta. Estuvieron 4 siglos en Egipto, silencio. Estuvieron 4 siglos después de Malaquías y Ageo en el Antiguo Testamento, silencio. Y de repente Juan Bautista, soy voz en el desierto diciendo preparen camino. Y luego Jesús dice, el tiempo ya se terminó. Arrepiéntanse, crean el Evangelio. Ya se acabó el tiempo de estar regateando, de estar considerando. Ya comienza el éxodo otra vez. Entonces, y concluye todo el ciclo del Evangelio desde Jesús que se presenta sin defecto hasta su muerte en la cruz, y concluye y coincide con la Pascua de ellos. Y Dios dice, así, para que por fin vean terminado el cuadro, que como en el tabernáculo cada día tenía que entrar el sacerdote y está dibujando con sus sandalias en el desierto el mapa para llegar al lugar santísimo, la cruz. Y la puerta para que viniera el Cordero de Dios a decir, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo. Entonces llegan
Todos sabían lo que Jesús enseñaba, entonces llegan del Calvario así, turbados. Eso no fue bueno. El centurión, cínico, ateo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Uno de los ladrones, comienzan los dos burlándose de Jesús, recriminaciones, reproches, y a las 12 del día cayó oscuridad. Y le dice a su compañero, cállate, este hombre es inocente, nos toca lo nuestro. Bueno, no hizo eso porque está clavado, pero nos toca lo nuestro. Jesús, cuando vengas en tu reino, ¿qué? Hazme el paro, acuérdate de mí, ni siquiera pide más, acuérdate de mí. Y Jesús siempre ofrece más. Te digo una verdad, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok, entonces ve esto, o sea, Jesús está, o sea, es su momento más glorioso clavado en la cruz, en máxima debilidad. Así sumido en debilidad, casi sin poder hablar. Sus pulmones se están llenando de líquido, le cuesta hablar, respirar. Hombre, he aquí tu madre. Mujer, he aquí tu hijo. La encargó con alguien. Le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Solo 2 personas se encargó de ellos, que se fueran en paz de donde estaban. Lo demás es, tengo sed, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, son otras cosas con significados muy importantes, pero ve, y termina diciendo, Padre, o sea, ya, consumado es, ahora puedo volver a tomar mi personalidad como tu hijo, no como el sacrificio, porque consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el ladrón, cuando vinieron a quebrar sus piernas en la tarde y se van asfixiando en minutos, él ya sabe cómo, que es la contraseña. ¿Ok? No puedo respirar. Jesús, tú me dijiste, acuérdate, cuando Él llega a las puertas del cielo, ¿y por qué te voy a dejar entrar? El de en medio me dijo que sí. Entonces acuérdate, cuando te toca y van a decir, ¿y tú? ¿Qué? Soy creyente, recibí a Jesús en mi corazón y tenemos todas nuestras fórmulas, pero puede decir, no tiene la teología, no tiene las 4 leyes espirituales, no memorizó Romanos 5, no tiene nada de eso. El de en medio, Jesús, el de en medio, que estaba a 1.5 metros, mi mano de su mano, y no me dijo que puedo entrar. Y es suficiente. Consumado es. Hoy fue. Entonces el sacerdote está con eso, ofrece el cordero, hacen todo esto. Versículo 14, el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá al sacerdote, checa eso, sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, escrito acerca del Mesías, ¿ok? He aquí que vengo, oh Dios, me has abierto los oídos. Y en hebreo es, me has taladrado, perforado, así los oídos, porque soy tronco. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces le hace esto, le unge con sangre el lóbulo de su oreja, del pulgar de su mano derecha y el pulgar del pie derecho. Pero capítulos antes, aquí en Levítico, por eso te invita, lee Levítico y te vas a quedar así. Así hacían con el mismo sacerdote. Y solo para sacerdotes. A un nazareno no le hacían eso, a uno que quiere una bendición no le hacían eso. Y sigue, y dice, asimismo el sacerdote tomará del log de aceite, pero todo es en miniatura. Tenía que ser un carnero para el sacerdote, es un cordero para el leproso. Es como miniatura.
Es como no es un retrato, es una selfie. Asumiendo en pequeño la función de un sacerdote, un leproso, que según fue azotado por Dios. Jesús trae algo diferente. Los azotados por Dios, los olvidados por Dios y por la gente, hasta por su propia familia. Los que tenían que decir, no te acerques, guarda tu sana distancia, soy inmundo. O sea, todos estos que vivían así viéndose desaparecer, quedando ciegos, oliendo a muerte, viendo gangrenosa su piel, o sea, envenenado por su propio cuerpo, muriendo así, terrible, viviendo como limosneros, pordioseros, y la gente aventándoles comida. No, qué asco, qué miedo. O sea, ya su cara con la boca así, los ojos así desorbitados, su nariz desapareció, ya es una calavera. Y ese hombre, Jesús dice, quiero ser limpio hoy. A ver, me pellizco, me duele. Aleluya, me duele. Devolvió la sensación, devolvió mi vida. La sanidad, vigor, salud, devuelto a un azotado por Dios, según. Aquí estamos. Y lo tuvimos, dice Isaías 53, lo tuvimos por azotado por Dios. Mas Dios quiso castigarlo, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y Dios quiso azotarlo, y molido fue. ¿No ves? O sea, Dios está diciendo, ok, abre tus ojos muy, muy grande, porque esto lo voy a hacer una sola vez para siempre. Será ofrecido mi Hijo, en quien tengo complacencia. Una sola vez va a ocupar tu lugar, una vez. Y eso basta. Entonces, tomará del aceite, lo echará sobre la palma de su mano izquierda, mojará su dedo izquierda, mojará su dedo derecho en el aceite y esparcirá hacia Jehová, delante de Jehová, o sea, en el templo, así 7 veces. ¿Y eso qué? Bueno, cuando él regresa mañana para oficiar y todo eso, hay gotitas de aceite en el piso y tiene que recordar el milagro que sucedió con el leproso. El leproso no puede entrar ahí, pero el sacerdote sí. Entonces toma del aceite y lo pone sobre la sangre, en el lóbulo derecho, en el pulgar derecho, en el dedo gordo del pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y el aceite simboliza la unción de un rey y de un sacerdote. Solo a estos les ungían con aceite. Entonces, qué tremendo, ¿no? Y entonces el leproso, el ex leproso ya limpio, sanado por milagro, porque solo así, entonces en cualquier momento, pero nunca hubo momento. Quizás en Mateo 8 haya sido el primero. ¿Te acuerdas cuando Jesús sanó a 10 leprosos y solo uno regresó y Jesús quedó maravillado? Este es samaritano y él regresó a dar gracias. ¿Y los otros 9? ¿Qué? Pero les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. El samaritano va en el camino y dice, no me reciben, soy samaritano. Él sí, y se regresa. Los otros 9, mira, como tú y yo. Entonces no tenemos que culpar mucho a los 9 que no regresaron. Crees que no estaban agradecidos con Jesús, pero ¿sabes qué? Tengo 9 años que no puedo hablar con mi familia. Mis niños ya son de esta estatura. Me urge pasar los protocolos y volver a casa. Entonces le hace eso con el aceite. Ofrecerá luego
con el aceite que queda le pondrá sobre la cabeza, como le hicieron al sacerdote cuando derramaron aceite sobre, pero todo es menos, todo es chiquito, como nosotros. O sea, digo, yo no necesito ser un sacerdototote, un sacerdotito, está bien. Simplemente que yo pueda acercarme al velo y tocar, y no me mata. Que no más pueda yo, de lejitos aunque sea, ya estar en la plaza del templo con el pueblo de Dios. Y nadie me ve feo, no soy un espanto, ya no parezco una calavera. Y Jesús nos devolvió. Nuestra alma escapó como ave del lazo del cazador. No me lo acabo. O sea, yo nomás me quedo así. A veces hay días no muy buenos, ¿no? Y tengo que recordar, bueno, total, ya me escapé como ave. Lero, lero. Y no traes escopeta. No, o sea, ya me voy. Y un día así, imagínate, simplemente oirás tu nombre como María Magdalena y te volteas y es Jesús. El que más te ama, el que tú has esperado, y ya no te vemos porque ya volaste. Qué gran día. Entonces, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, después degollará el holocausto. Todo esto hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Luego dice, si es pobre no son corderos sino tórtolas, pero es básicamente lo mismo. Entonces, y el sacerdote, y lo puedes leer creo en el Levítico 8, pero es en grande y es esplendoroso, es la ordenación de un sacerdote, y su mamá y papá, y todos están así, y así, y toda la gente así, pero no tenían un antecedente durante toda la historia de Israel, de un israelita que viniera a decir, Dios me sanó de lepra, ¿qué hago? Y ellos tienen que, y Jesús está diciendo como testimonio para obligarles a volver a las Escrituras y reconocer que Dios hace milagros. Los sacerdotes eran principalmente saduceos y no creían en milagros, o sea, tenían la ceremonia, pero no creían que Dios realmente ha hablado. No estudiaban las Escrituras, sino Levítico para saber hacer la ceremonia. Y Dios dice, ya lo sabía. Por eso inserté esto aquí, siglos y siglos antes, sabiendo cómo iban a estar en tiempos de mi Hijo Jesús, para volverles a esto y que reconozcan, yo sí existo, yo sí intervengo, no se me va ningún detalle, y cuando alguien dice, sé que puedes, pero no sé si quieras, me puedes limpiar, pero no sé si quieras. Jesús ya tenga la oportunidad de decir no solo, si quiero, sé limpio, sino ahora ve y diles, ¿te acuerdas del Gadareno? No puedes ir conmigo a Capernaum, menos a Jerusalén, pero ¿sabes dónde puedes ir? Ve a tu casa y a los tuyos. Dice, bueno, ya fui con mi familia, ya les dije, fui con mi tío, con mi tía, fui con mi primo. Oye, tengo un amigo desde la infancia aquí a 2 kilómetros en la otra ciudad, le voy a ir a decir. Y no vas a poder terminar tu lista de toda la gente que tú puedes decir lo que Dios ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Ahora el leproso está agregado a nuestro número, dando testimonio. A los que menos querían y podían entenderlo, pero no obstante, Jesús dice, a mí no me van a escuchar. Ya les di oportunidad, no me van a escuchar, pero tú ve. Y es su tarea escucharte y hacer todo el rollo de hacer una mini ordenación de sacerdote y reconocer que entre un sacerdote levítico y un leproso solo es diferente estatura, pero la naturaleza y la necesidad es la misma. Ahora,
¿Qué dice? Mateo 8. Dice, ve y preséntate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Pero ya estamos en el nuevo pacto. ¿Y qué es la ofrenda que tengo que presentar? Como dijo la palabra. Ahora vamos a Romanos 12. Pero si soy leproso, no puedo presentar nada, ni puedo acercarme, o sea, todo prohibido. Pero ahora, ve y cuéntales a tu casa y los tuyos, cuán grandes cosas ha hecho Dios y cómo tuvo misericordia de ti. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios. Dios es grande. ¿Cómo imaginó todo eso? ¿Cómo permitió que una enfermedad mortal fuera el cuadro para poner el retrato de su perdón y restauración y sanidad y compasión en una sola vida, entre una multitud, pero en una sola vida? Y ya ese hombre es un retrato ambulante de la gracia de Dios, como tú y yo. Entonces, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque muerto solo sirves en el cielo. Pero preséntate como sacrificio vivo. Imagínate el leproso. Voy a vivir largos días en la casa de Jehová. Una sola cosa he demandado, que habite yo. O sea, imagínate, lo más prohibido para él. Voy a regresar mañana y así, aunque sea de lejos, porque está ocupado el pobre sacerdote, mira cuánta gente. Compa, sigo limpio, sigo vivo, sigo sano. Entonces, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero con esas manos sanadas, que ya no son deformes, que ya tienen sensación, ¿qué va a hacer con sus manos? ¿Ensuciarlas otra vez? ¿Tocar lo inmundo otra vez? ¿Qué va a hacer con sus ojos que ya ven perfectamente? ¿Qué va a mirar? ¿Qué va a decir? Con su boca que ya no huele a muerte. ¿Va a hablar muerte? ¿Ve cómo cambia? Entonces, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo más razonable, es lo más de entender. Si has entendido las misericordias de Dios y va caminando el leproso, todo yo le pertenece a Dios. Todo yo. No hay una parte que me queda. Me devolvió todo lo que soy a mí y dice, ¿qué vas a hacer? Ofrece lo que Moisés dijo. Ahora ya Moisés no manda, pero por las misericordias de Dios sí tenemos una instrucción. Que presente mi cuerpo, y eso es mi mejor forma de adorarle. No os conforméis a este siglo, el sistema mundial, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. Entonces la fe viene por el oír, pero el oír por la palabra de Dios, y eso es lo que transforma mi entendimiento, expulsa mentiras, endereza mi pensamiento, me devuelve la razón, empiezo a pensar los pensamientos de Dios y no mentiras y no tonterías. Por la renovación de vuestro entendimiento, nos dice entonces, transformaos, que seamos transformados así, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. Entonces el leproso puede decir, de dos cosas tan grandes en mi vida que han sucedido, la segunda más grande es que me vino la lepra. La más grande es que Jesús me sanó. Pero la segunda más grande es que me dio lepra. ¿Por qué? Porque esto me trajo a un encuentro con Jesús. Que quién sabe
si le daba importancia sin eso. Pero él supo de Jesús y está, a lo mejor me apedrean, a lo mejor me gritan, a lo mejor me insultan, me tiran con palos y luego avientan el palo, humillante, doloroso. Lo peor que puede suceder es que Jesús dice, no quiero. Entonces ya tengo de su boca, aguántese. Pero si me contesta, eso ya es ganancia, voy. Entonces, nos presentamos a Él. No tengo otra cosa que ofrecer, ¿verdad? Ni tú. Estos muchachos cantan, le echan ganas. Eso es lo que ofrecen. Tú y yo estamos, pues quién sabe. ¿Qué podemos ofrecerle? Estas manos ya son sanadas por Él. Esta boca ya no huele a muerte, pero porque me la dio sana. Mis ojos, mi razón. El pelo, pues ni modo. Pero, o sea, mira, ¿qué vas a hacer con esto que te dio? ¿Es en verdad mío lo que me devolvió? No. No lo necesito. Jesús de Nazaret me tocó. Dijo, sí quiero, sé limpio. Esas palabras los iba a escuchar en sus oídos el resto de su vida. Y cada que lava sus manos, cada que puede entrar ahora en la sinagoga y pasar a dar una lectura, puede tocar las Sagradas Escrituras, puede entrar a la sinagoga, cada vez puede decir, ¿y qué va a decir? Como cualquier hermano en Cristo. Hermanos, aquí estoy para dar testimonio de nuestro Dios que tuvo misericordia de mí. Hermanos, yo era leproso. Imagina, todos están, ¿qué? ¿Era? ¿Estás seguro que era? Y si todavía es, era leproso. Miren, Jesús de Nazaret me sanó. Ahora cállalo. Ponle en silencio. Es su historia. No se lo puedes quitar. Yo tengo una historia, tú tienes otra, no te la pueden quitar. Y Jesús lo armó para el leproso de tal manera que no pueden desbaratar lo que Jesús hizo con él. No lo pueden cancelar. ¿Te das cuenta? Vamos a orar.